Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Escucharon la voz de Jehová Dios, o la palabra de Jehová Dios, incluso la del Señor Jesucristo, quien es el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Adán y Eva oyeron cómo él caminaba entre los árboles del huerto al aire del día. Quizás era una hora en la que Adán y Eva solían acudir a su presencia para ofrecerle un sacrificio de alabanza y acción de gracias. Al tratarse de la tarde, quizás el pecado se cometió temprano por la mañana o al mediodía, pero Dios no se acercó enseguida a ellos, sino que esperó a esta hora. Así también nosotros debemos esperar cuando hay que reprobar correctamente a otros. No debemos hacerlo cuando aún están excitados por la pasión, sino que es mejor esperar al aire del día. Pero qué cambio. En vez de regocijarse al escuchar la voz de su amado Señor, en vez de ir a su encuentro con los brazos abiertos y el corazón sincero como hacían antes, ahora Adán y Eva se esconden entre los árboles del huerto. ¡Ay, qué intento más inútil de esconderse! Sin duda debían de estar desnudos, porque si no, ¿cómo se les ocurriría esconderse de Dios? ¿A dónde podían huir de su presencia? Lo cierto es que al suceder la caída habían adquirido una enemistad contra Dios. Ahora odiaban a Dios, su Creador, y tenían miedo de hablar con Él. ¿Y no es este también nuestro estado por naturaleza? Lo es, ciertamente. Nos esforzamos para cubrir nuestra desnudez con las hojas de higuera de nuestra propia justicia. Nos escondemos de Dios tanto tiempo como nos es posible y no nos acercamos a Él. No iremos en su busca, ni iríamos jamás, si no fuera porque nuestro Padre nos atrae y dulcemente nos constriñe a acudir a Él por su gracia, igual que aquí se acercó a Adán. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Jehová Dios llamó a Adán, porque lo cierto es que de otra forma Adán nunca habría llamado a Jehová Dios. Y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Cómo es que no vienes a mostrar tu devoción como siempre? Cristianos, recuerden que el Señor tiene en cuenta las veces en las que ustedes no vienen a adorarle. Por lo tanto, cuando sienten la tentación de no acudir a alabarle, deberían imaginar que escuchan la voz del Señor llamándoles y diciendo a cada uno de ustedes, oh hombre, oh mujer, ¿dónde están? Además, hay otra forma de interpretar estas palabras. Para entenderlas mejor, cuando Jehová dice, ¿dónde estás tú? Puede que pregunten en qué condición se encuentra su pobre alma. Esto es lo primero que el Señor pregunta para convencer al pecador cuando le busca para llamarle de forma poderosa por su gracia. También le llama por nombre, porque a menos que Dios nos hable de forma individual y sepamos dónde estamos, como de pobres y cuán miserables somos, no sabremos lo que necesitamos. Y a menos que nos demos cuenta de que estamos ciegos y desnudos, nunca valoraremos la redención que la muerte y la obediencia de nuestro amado Señor Jesús nos compró. ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Dios sabía perfectamente que Adán estaba desnudo y que había comido del fruto prohibido, pero Dios quería que fuera Adán quien se lo contara. Asimismo, Dios sabe todo lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, pero aún así insiste en que le pidamos por su gracia y que confesemos nuestros pecados, porque al hacer esto reconocemos que dependemos de Dios y nos humillamos ante Él para así glorificar el nombre del Altísimo. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Esta es una representación exacta de la naturaleza humana. Observen el orgullo que había en Adán después de la caída. Qué poco dispuesto estaba a reconocer su culpa y a humillarse. Esta respuesta está llena de insolencia hacia Dios, enemistad contra su mujer y falsedad en cuanto a él mismo. Porque con esta afirmación, la mujer que me diste lo que hace es reflexionar. Y es como si le dijera a Dios que si no le hubiera dado esa mujer, no habría comido del fruto prohibido. Así sucede cuando los hombres pecan, les echan la culpa a sus pasiones y culpan a Dios, haciéndole responsable de haberles dado esas pasiones. Esto es lo que dicen.
Nos engañaron los apetitos que nos diste, Dios, y por eso hemos pecado contra ti. Sin embargo, Dios castigó a Adán por hacer caso de lo que le dijo su mujer, y de la misma forma castigará a todos los que escucharon los dictados de sus deseos corruptos. Porque Dios no fuerza a nadie a pecar. Adán podía haber rechazado la invitación de su mujer, si hubiera querido. De igual manera, si buscamos a Dios, encontraremos la gracia que nos ayudará en el momento en que lo necesitemos. El diablo y nuestros propios corazones nos tientan, pero no pueden forzarnos a acceder sin que nuestras voluntades estén de acuerdo. De modo que nosotros buscamos nuestra propia condenación, y esto quedará claro el día del juicio final. A pesar de todas las respuestas insolentes que el ser humano dirige a Dios en el presente, igual que Adán habla con insolencia ante Dios, también habla con hostilidad contra su mujer. La mujer, o esta mujer que me diste, le echa toda la culpa a ella, y habla de ella con mucho odio. No dice mi mujer, ni mi querida mujer, sino esta mujer. El pecado rompe los lazos de unión que hay entre los corazones más unidos. Es la desgracia de la comunión santa. Si mueren sin arrepentirse, aquellos que han sido compañeros en el pecado, aquí se odiarán y se condenarán el uno al otro para siempre. Todas las almas condenadas se convierten en los acusadores de sus hermanos. Así es a este lado de la tumba hasta cierto punto. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Qué lleno de engaño y falsedad está este discurso. Adán utiliza unas 14 palabras para representar su excusa, y tan solo una o dos en el original sirven para confesar su culpa. Si es que se puede considerar una confesión. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Esto son 11 palabras, y luego, con reticencia añade, y yo comí. ¿Por qué es tan reticente al añadir esto último? Qué rápido las dice, y yo comí. Así es como el corazón del que no tiene humildad y no ha nacido de nuevo le echa la culpa a la mejor amiga que tiene en el mundo, y llega incluso a culpar a Dios mismo en vez de humillarse a sí mismo. Todos nosotros estamos bajo el dominio de este orgullo tras la caída, y seguiremos echándole la culpa a Dios neciamente hasta que nuestros corazones se quiebren y seamos contritos por el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Estas son las palabras de aquellos que, como David, están dispuestos a confesar sus faltas y están verdaderamente arrepentidos por sus pecados. Este no era el caso de Adán, que no se había arrepentido aún, y por lo tanto le echa la culpa de su desobediencia a su mujer y a Dios, en vez de asumir su propia culpa. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí.